A ver, hablemos de algo que a menudo nos quita el sueño cuando empezamos una tesis. El planteamiento del problema. Sí, esa primera gran barrera. Pero ¿y si les digo que con la estructura correcta se puede convertir en la base más sólida de toda la investigación? Vamos a ver cómo. ¿Les suena familiar? Esa sensación de estar frente a la página en blanco sin tener la menor idea de por dónde arrancar es un desafío súper común, casi universal. La buena noticia es que no hay por qué quedarse ahí. Existen métodos muy claros y efectivos para superar ese bloqueo. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero vamos a entender por qué esto es un desafío para casi todos. Luego les presento el método del embudo, el DGP, el SEA y finalmente veremos cómo armar el rompecabezas completo para lograr una estructura exitosa. Ok, vamos directo al grano. ¿Por qué es tan complicado? Porque el objetivo no es simplemente describir un problema. No. El objetivo es convencer a un comité, a un asesor, a toda la comunidad académica de que la investigación que proponemos es absolutamente necesaria y para eso se necesita un argumento blindado. Entonces, el punto clave es este. Hay que explicar la razón de ser de la investigación de una manera tan clara que cualquier profesional pueda entenderla. Y cada cosa que afirmemos debe estar bien fundamentada en conocimiento científico y, por supuesto, en fuentes confiables. O sea, no se trata de una opinión, se trata de una argumentación sólida. Muy bien. Para empezar a poner orden en ese caos de ideas, vamos a usar el método del embudo. Piensen en esto como el esqueleto de nuestro argumento. Es una estructura que nos ayuda a organizar el pensamiento, llevándonos desde un contexto súper amplio hasta el problema puntual que queremos investigar. Y la verdad es que el proceso es bastante intuitivo. Se empieza hablando del tema a nivel mundial. Luego aterrizamos en el continente o en nuestro país. Después hacemos zoom a la región o la localidad específica. Y listo, presentamos el problema concreto. Es como ir de una vista de satélite a una foto a nivel de calle. Ahora, ya que tenemos el camino, necesitamos definir ese problema con la precisión de un cirujano. Y para eso, vamos a usar una herramienta súper práctica y poderosa. El método DQP, de la doctora Rocío Lima. Con esto vamos a identificar las 3 piezas clave de nuestro problema. Empezamos con la D. ¿D de dónde? Esto es fundamental. Hay que delimitar el espacio físico o institucional, y tiene que ser un lugar específico y, claro, accesible para la investigación. No vale decir en los ríos, sino, por ejemplo, en la cuenca del río Santa. Luego, la Q. Q de quién es o qué. Esto se refiere a la población o a la unidad de análisis que está viviendo el problema. Pueden ser personas, como agricultores, o pueden ser organizaciones, como cooperativas. Y cerramos con la P. P de problema. Esta es la dificultad, la situación negativa que está afectando a nuestros quiénes en nuestro dónde. Y un dato interesante aquí, este problema casi siempre se convierte en nuestra variable de estudio principal. Para que quede súper claro, veámoslo con un ejemplo concreto de una tesis de maestría en manejo de cuencas hidrográficas. ¿Dónde? La cuenca del río Santa. ¿Quiénes? Las cooperativas agrícolas de esa zona. Y el problema, sus desafíos de liquidez financiera. ¿Ven qué definido queda todo? Y miren la magia. Cuando juntamos las respuestas del DQP, ¡pum!, obtenemos una declaración del problema perfectamente definida. Esta frase se convierte en la columna vertebral de toda la investigación. Se acabaron las ambigüedades. Perfecto, ya sabemos cuál es el problema. Ahora viene la segunda gran tarea, justificar por qué es importante investigarlo. Y para eso pasamos a la siguiente herramienta, el método SEA, que nos va a ayudar a estructurar un argumento a prueba de balas. La C es de causa. Aquí lo que buscamos es identificar las raíces del problema. ¿Qué está provocando esos desafíos de liquidez en las cooperativas? Entender las causas le da profundidad y contexto a nuestro estudio. Luego tenemos la E, de efecto. Esto básicamente responde a la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si no hacemos nada? Al detallar las consecuencias negativas, demostramos la urgencia y la relevancia de encontrar una solución. Esto le da un peso enorme a nuestra investigación. Y finalmente, la A, de aporte. Aquí es donde justificamos directamente nuestra tesis. ¿Qué vacío de conocimiento vamos a llenar? ¿Qué solución se propone? Este es ni más ni menos el para qué de todo nuestro esfuerzo. Y si volvemos a nuestro ejemplo de la cuenca, esto se ve clarísimo. La causa, una gestión ineficiente del agua del río. El efecto, pérdidas económicas para las cooperativas. Y el aporte, proponer un modelo predictivo para gestionar mejor ese recurso. Causa, efecto y aporte. El argumento está completo y es súper convincente. Muy bien, ya vimos las herramientas por separado. Ahora viene lo bueno.
vamos a ver cómo se combinan para redactar los párrafos del planteamiento del problema de una forma que sea fluida, lógica y sobre todo que convenza. Empezamos con el primer párrafo, estableciendo el contexto más amplio, a nivel mundial, tal como nos dice el método del embudo. Aquí es donde se citan informes internacionales o literatura científica importante para anclar bien el tema. En el siguiente párrafo, aterrizamos. Usamos los hallazgos del DQP para presentar el problema específico en su contexto local. Ya pasamos de lo macro a lo micro y vamos llevando a quien nos lee directamente al corazón del estudio. Ahora, es el momento de meterle fuerza con el argumento del método SEA. Conectamos la causa, esa gestión ineficiente, y el efecto, las pérdidas económicas, para construir un caso súper sólido sobre por qué este problema tiene que resolverse y pronto. Y cerramos con broche de oro, presentando nuestro aporte. Se declara de forma explícita la solución que se propone y el valor que esta investigación va a agregar. Esto le da a todo el planteamiento un final con propósito que mira hacia el futuro. Entonces, para resumir, los pilares son estos. El método del embudo para darnos la estructura general, el DQP para lograr una precisión milimétrica en la definición del problema y el SEA para justificarlo todo. Dominar estas tres herramientas es el camino seguro a un planteamiento del problema de 10. Y con esto llegamos al final. La pregunta que está en pantalla no es para responderla ahora, sino para que sirva de punto de partida. Con estas herramientas, el desafío de la página en blanco se transforma en una oportunidad para definir con toda claridad el impacto que va a tener cada investigación.